Queridos hermanos, ya estamos aquí en su programa, en esta sección del programa del Seminario Habla Hoy, en la que reflexionamos el Evangelio. Por supuesto, una vez más, vamos a reflexionar de manera impresionante la misericordia de Dios. Sabemos muy bien que tenemos un Dios misericordioso, un Dios de amor, que solo falta que tú, que yo querramos que nos arrepintamos de esos, nuestras faltas, de nuestros pecados, para que el poder de Dios se lleve a cabo, ¿verdad? Por supuesto, esta posibilidad siempre la vamos a tener, siempre y cuando nosotros nos encontremos arrepentidos. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Tenemos el Evangelio entonces de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Fíjense algo curioso. Se nos vuelve a remarcar la imagen que teníamos el domingo pasado, o la imagen que Jesucristo nos reveló de ese Dios de amor, de ese Dios de misericordia. El día de hoy se nos viene a presentar una vez más. Ojalá ya tengan su Sagrada Escritura preparada para escuchar el Evangelio y, por supuesto, también hacer la reflexión juntos. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía, el domingo pasado estábamos reflexionando la misericordia de Dios desde una parábola, la parábola del Padre misericordioso o el Hijo pródigo, aunque más bien es el Padre misericordioso, como algunas Biblias ya lo titulan así, ¿no? El Padre misericordioso. Y por supuesto, el hijo pródigo, el hijo que malgasta y que hace y deshace de su vida, ¿verdad? Lo interesante de esto es que hace 8 días se nos presentaba este texto en parábola. Hoy se nos presentaba la misericordia de Dios reflejada en una parábola. Hoy lo presenta el Evangelio, la liturgia presenta el Evangelio como una realidad, como algo práctico, como algo que, una vivencia, una experiencia, ¿verdad? Ya no es una parábola, una historia con la que está enseñando Jesucristo, no, ahora es un caso específico, una mujer que es encontrada en pleno pecado, ¿verdad? Y por supuesto, de antemano todos sabemos que nuestros actos traen consecuencias. Esta mujer no era una ignorante y sabía cuáles eran las consecuencias de esta falta, ¿verdad? En aquel tiempo esa era la condena para estas mujeres, ¿no? Matarlas a pedradas, ¿no? Y por supuesto, este caso se lo presentaron a Jesús para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo, sin darse cuenta que estaban dando la pauta para que Dios revelara su amor por el ser humano. Seguramente esta mujer estaba de acuerdo con la condena porque pues esas eran las consecuencias de sus
de sus faltas. Y casi estamos seguros que si Jesús hubiera agarrado una piedra también y se lo hubiera aventado, o sea, no hubiera reacción alguna, ¿no? Es cumplidor de la ley, está de acuerdo con la ley de Moisés. Sin embargo, el amor de Dios nos lo hemos aprendido ya anteriormente, en domingos anteriores, en lecturas anteriores. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Y Jesucristo revela la misericordia de Dios. Por supuesto, estamos de acuerdo que Jesucristo no en ningún momento está aceptando el pecado. No lo está aceptando, al contrario, lo está reprobando. Con las mismas palabras que al final dice, vete y ya no vuelvas a pecar, vete y ya no lo hagas. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser desastrosas. Encontramos en esta escena Jesucristo y esta mujer, la misericordia de Dios y la miseria del ser humano. La misericordia de Dios y la humanidad presente reflejada en esta mujer. Decimos la humanidad porque de antemano Jesucristo cuando lanza esta pregunta, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, automáticamente todo se retira. Reconociendo que la humanidad, por naturaleza, decíamos, es pecadora, su inclinación al pecado, la concupiscencia, ¿verdad? Sin embargo, independientemente de esta naturaleza, Dios Jesucristo irrumpe en la historia de esta mujer, irrumpe en la historia de esta humanidad y la transforma y le da la posibilidad. De antemano reflexionábamos en el día de la encarnación del Hijo de Dios, reflexionábamos que con la encarnación de Jesucristo en el seno virginal de María se abren todas las posibilidades para que el hombre pueda acceder a los bienes eternos. Es Dios. ¿Qué hace falta para que nosotros hagamos vida a esta palabra, hagamos realidad este amor de Dios? Pues que nosotros aceptemos, que yo acepte y por supuesto que me arrepienta de mis pecados y que obedezca este mandamiento, vete y ya no vuelvas a pecar. Vete y corrige estas situaciones que te están orillando a destruirte, a autodestruirte. Y de hecho eso es el pecado, es lo que hace el pecado en la vida del hombre, destruir, destruir a la persona. Si es en el matrimonio, llega el pecado y rompe la vida del matrimonio y automáticamente el matrimonio se disuelve, se destruye. Más cuando está el pecado y no hay reconocimiento de su falta, cuando no existe esta palabra de decir perdón en el vocabulario del hombre, de la mujer. El Evangelio entonces el día de hoy nos invita a que reflexionemos una vez más la misericordia de Dios y la miseria del hombre, la miseria del ser humano. ¿Hay pecado alguno que Dios no perdone? ¿Habrá algún pecado que Jesucristo se encuentre limitado a no cubrir con su amor? Y por supuesto, hay que reconocer, como hace 8 días decíamos, estas actitudes de Dios solo se pueden comprender desde la perspectiva del amor, no desde otra perspectiva. Se tiene que amar para hacer estas acciones. Y por supuesto, Dios no se queda atrás. Dios es el prototipo del amor. De antemano decíamos que el Papa Francisco decía esto, ¿no? El nombre de Dios es misericordia. Hermanos, hagamos la prueba del amor de Dios, que nada nos detenga, que nadie nos ponga un tope para experimentar ese amor de Dios. Hagamos vida lo que decía el Salmo de hace 8 días. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y comprende, entiende que Dios irrumpe en tu vida para transformarla para bien. Mandamos un saludo a todos ustedes, hermanos, que nos siguen a través de las redes. Que Dios los bendiga abundantemente. Vivamos intensamente estos últimos días de la cuaresma. Preparémonos intensamente a través de la oración, el sacrificio, el ayuno, la disposición para llegar a la Pascua, dispuestos a recibir la luz del Señor. Pedimos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quédense en paz. Un abrazo, un saludo muy especial en Jesucristo nuestro Señor.